está celebrando el día de la resurrección del Señor. El día en que la muerte fue vencida por la vida. Fijémonos que si nosotros, lamentablemente nosotros, en esta sociedad nuestra puertorriqueña, tenemos lo que nosotros llamaríamos una visión parcial, una visión mediocre, una visión que se queda a mitad. Todas las cosas que nosotros vemos, todas nuestras actuaciones, son como si Dios no existiera. Vivimos en nuestra vida en una especie de ateísmo práctico. De tal manera es así, que es para nosotros contrastante el pensar que lo que nos está diciendo la resurrección es que la última palabra no la tiene la muerte, la última palabra la tiene Dios. Por eso, lo que nosotros estamos celebrando hoy es lo que nosotros podríamos llamar el sentido de totalidad. Las cosas, cuando se ven desde Dios, se ven desde una perspectiva diversa, se ven como una plenitud distinta a la que nosotros estamos habituados con nuestra visión a mitad. Tenemos necesidad de una visión de totalidad. Cuando nosotros estamos celebrando la resurrección, en la cual se ve un sepulcro vacío, pero ahí no se queda el creyente. El creyente ve es que Él vive, porque además lo han tocado y lo han visto. De alguna manera lo que se está diciendo es que la muerte se transforma en vida. Lo que nosotros estamos diciendo es que no se quedan los acontecimientos de la historia, no se quedan simplemente en el Viernes Santo, llenos de odio, sufrimiento, rencor, sino que, ¿qué es lo que nos está diciendo la resurrección? Que la muerte se transforma en vida, el odio se cambia en amor, la derrota se cambia en victoria, que la desesperanza da paso a la esperanza, que no solamente hay pasado, hay posibilidad de futuro, porque cuando uno deja que Dios tenga la última palabra, que es lo que nos proclama el día de la resurrección, las cosas se transforman y uno ve las cosas desde un sentido de totalidad. Sin duda nuestro país, decía uno de nuestros próceres en el siglo pasado, nuestro país pasó de una pobreza extrema, porque nuestro país se comprometió en algo que él llamaba la operación manos a la obra. Un país de pobreza extrema, en la cual, como en tantos países hermanos nuestros, es insultante la pobreza y la miseria que de alguna manera ofende la conciencia de todo ser humano. Ustedes imagínense, uno entra en Brasil y hay niños por las calles huérfanos que se alimentan con las sobras que encuentran en la basura. Eso es miseria extrema, que insulta la conciencia de cualquier ser humano. Y en medio de todo eso, nuestro país superó esa pobreza extrema. Sin duda, nuestro país es un país que se empeñó en una operación libertad, porque nuestro país aprendió que la diversidad nunca es amenaza, porque la libertad es el órgano que dignifica al ser humano. Y sin duda nuestro país ha hecho unos desarrollos, porque de alguna manera la iglesia, solamente en un ambiente de libertad, es que se siente, por decirlo de alguna manera, se siente en su ambiente. Porque si algo nos dice el Viernes Santo, es que Dios no se acerca al hombre por el camino de la violencia y el miedo, sino por el camino del amor, el perdón, la persuasión, por el camino que nosotros podríamos llamar de la seducción. Como decía el profeta Jeremías, Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Porque la cruz del Calvario
de alguna manera es una especie de llamada y de diálogo, es invitación, es un sígueme, que deja siempre ese ambiente de libertad. Sin duda, nuestro país se empeñó por crear un ambiente social marcado por la diversidad. Ahí es donde la iglesia, vuelvo a insistir, ahí es donde la iglesia se siente en su ambiente, porque el diálogo y la persuasión es el camino de la cruz. Pero ese proceso pequeño añadía un elemento más, y es lo que él llamaba la visión, la operación serenidad, la visión de totalidad. Es que nosotros tenemos visiones parciales. Díganme ustedes si no hay visión parcial cuando uno descubre que ya el ser maestro no es vocación, no es servicio. No es visión parcial cuando nosotros descubrimos en nuestro país que ya el servicio público, ya uno no busca en qué yo puedo servir, sino en qué yo puedo sacar. Son visiones parciales, sin duda, de una sociedad donde priva lo material sobre el espíritu, donde las personas no entienden esa lógica, esa visión de totalidad que nos da el Evangelio cuando nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. La visión parcial de todo recibirlo y de relacionarme con los demás a ver qué les puedo sacar es tan contrario al espíritu del Evangelio, al espíritu de una sociedad que se deja llevar por los valores y no simplemente por lo que puede producir. Es una visión de totalidad lo que nosotros estamos celebrando, porque cuando Dios tiene la última palabra, uno descubre, como Madre Teresa de Calcuta, en los pobres, en la cual ella descubría el eco de la cruz del Calvario, en la cual Dios decía, tengo sed, donde Jesucristo dijo, tengo sed. Y ella descubría en esa llamada, la llamada a servir a los pobres más pobres. No era lo que yo puedo sacar, era lo que yo puedo servir. Y sin duda ese es el encuentro del resucitado. Eso es lo que nosotros celebramos, porque ya la enfermedad, ya la muerte, no es para nosotros el final, el último capítulo de nuestra vida, sino que nosotros sentimos lo que experimentó aquel hombre sobre la cruz del Calvario, aquel que la tradición llama San Dimas, el buen ladrón, que en medio de su sufrimiento, en medio de encontrarse con una tumba, dejó que Dios tuviese la última palabra y tuvo la visión de totalidad. Jesús le dijo, de verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no es muerte, sino vida. Ya uno entiende la vida, ya no es simplemente odio. Jesús me habla de perdón. Ya no es simplemente sufrimiento, obstáculo, es oportunidad. Es que es esa visión de totalidad en la cual nosotros en nuestra sociedad puertorriqueña tenemos tanta necesidad de dejarle a Dios el espacio de que sea Él el que pronuncie la última palabra. No es para nosotros alarmante en esta sociedad de la visión a mitad mediocre, cuando uno descubre que las relaciones entre el hombre y la mujer, que deben estar marcadas por la dignidad y el respeto, están marcadas por la violencia doméstica, en la cual uno continuamente está viendo el que se está masacrando a la mujer. ¿Por qué esta visión de parcialidad? ¿Por qué la institución de la familia y el matrimonio se ve como una camisa de fuerza y no como lo quiso desde el inicio, desde el principio el Creador? Que la institución de la familia no es una camisa de fuerza. La institución de la familia es para sacar lo más noble que se encuentra en el corazón humano. Para eso es el matrimonio. Para eso es la familia. Es lo que la iglesia proclama, recibido de su Creador. De que es un esposo y una esposa, sino que son colaboradores de Dios en el propósito divino de hacer feliz a los demás. Sin duda, si tú no tienes esa visión de que la institución del matrimonio y la familia hay algo que Dios tiene que decir, porque resurrección es de alguna manera nos está afirmando
Deja que Dios te diga algo. Y tú verás, cuando Él pronuncia esa palabra, cuando tú le dejas ese espacio, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, donde Jesús le dejó ese espacio, tú puedes experimentar lo que dice el Salmo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Cuando Él, Jesucristo, que vive y que se acerca a ti con la fuerza del amor de Viernes Santo, que se hace vivo durante 21 siglos, se sigue acercando a nosotros, invitándonos al sígueme, invitándonos a descubrir que cuando Él nos abre camino de totalidad, no las visiones parciales de una sociedad que ha querido cancelar a Dios, no dejarle a Dios el espacio para Él poder pronunciar su palabra, que es siempre sepulcro vacío, siempre es perdón frente al odio, vida frente a la muerte, que siempre es ante el obstáculo, lo convierte en reto. Es tan distinto este día de la resurrección, en la que nosotros estamos proclamando. Fíjense, cuando un joven escucha que Dios pronuncia su palabra, un joven es capaz de entender que mi vida tiene un sentido más allá de lo que el mundo me ofrece. Y uno comienza a ver la vida más allá. Fíjense, el modelo nuestro es siempre María, nuestra madre. Ella se encontró en su vida con una frontera humana, con criterios humanos. Lo que le estaba pidiendo Dios era necedad y escándalo. Cuando nosotros vemos las cosas simplemente desde criterios humanos, cuando el Señor le dijo que iba a concebir un hijo conservando su virginidad, eso humanamente es imposible. Eso, con una visión parcial, el hombre solamente se encuentra con una frontera. Pero María escuchó la palabra que le resonó durante toda la vida en su corazón. Nos dice la Escritura que el arcángel Gabriel le dijo: para Dios nada es imposible. Es decir, cuando uno deja que Dios tenga la última palabra, no existen para el corazón humano fronteras, solo existen sueños y esperanza. Cuando uno deja que Dios pronuncie la última palabra, y nos dice la Escritura, con ese sentido de totalidad que estaba en el corazón de María, que ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es el sentido de totalidad. Y dice que una virgen concibió. Donde había frontera, se abrió el infinito. Ojalá que este día de la resurrección, ayudados por la oración de María, también nosotros podamos dejar que Dios se meta en nuestra vida para que nos abra el sentido de totalidad. Así sea. Amén. Nos ponemos de pie.